Hola chicos. Bueno, habíamos visto cómo resolver la cuadrática, ecuaciones cuadráticas de dos formas. Un método que es factorizando y el otro método que es utilizando la ecuación de la cuadrática, la más conocida. Ahora la cuestión viene cómo resolver problemas de cuadrática. Lo primero que debemos hacer es tener cuidado en los enunciados en la lectura. Hasta el momento los ejercicios que hemos hecho de sistemas de ecuaciones de 2 por 2 son ecuaciones donde las operaciones que se relacionan ahí son multiplicar de pronto por un número en particular o sumar o restar, pero nunca multiplicar las variables entre sí. Cuando veamos un problema y en este aparezca una parte donde se debe multiplicar las variables, es donde van a aparecer las ecuaciones cuadráticas. Listo, también algunas donde mencionan los cuadrados. Por lo general, si es un sistema de 2 por 2, una de las ecuaciones va a ser cuadrática y la otra por lo general va a ser lineal. La recomendación es utilizar sustitución pasando de la lineal metiéndose en la cuadrática en la que tenga multiplicación. Veamos unos ejemplos. Dice, dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Como vemos acá, por ejemplo, estamos hablando de una sola variable, la edad de Pedro. Entonces dice, dentro de 11 años, entonces si X representa la edad de Pedro, dentro de 11 años pues deberíamos aumentarle 11 años, simplemente. Dice, dentro de 11 años la edad de Pedro será la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 13 años. Entonces va a ser la mitad del cuadrado que tenía Pedro hace 13 años. ¿Listo? En una sola ecuación en este caso nos apareció todo y debemos resolverla. ¿Listo? Entonces repito, debemos hacer bien la lectura e identificar o nos mencionan algo que está elevado al cuadrado o nos mencionan algo de multiplicación. Ya haremos un ejemplo donde veamos multiplicación. Paso a seguir, hay que resolverlo. Entonces, cositas que tenemos en cuenta, las reglas de despeje. El 2 que está aquí dividiendo, entonces pasa a este lado a multiplicar. Nos queda 2 por x más 11 igual a x menos 13 al cuadrado. Aquí simplemente es distributiva, multiplicar 2 por x, 2x, 2 por 11, 22. Pero en este, y aquí vamos a recordar el trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a usar bastante para este tema. Entonces, si lo recuerdan, si yo tengo a más b al cuadrado, hagámoslo con el negativo para que lo tengamos presente, me queda el primero al cuadrado, a al cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo, a por b, más, siempre aquí va a resultar más, b al cuadrado, segundo al cuadrado. Esto lo debemos aplicar con este. Entonces veamos cómo nos quedaría. X por x, x cuadrado. X por 13 nos da menos 13x, pero como es por 2, nos queda 26x. Y finalmente más 13 por 13 que nos da 169. ¿Listo? Ya está hechas todas las multiplicaciones que habían. Lo que sigue es organizarlo. Recuerden que la cuadrática debe tener la estructura que siempre manejamos, ¿no? Entonces, que es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, si observamos acá, decimos x cuadrado aquí, menos 26x, y este x que está aquí sumando, entonces lo traemos a restar, menos 2x, perdón, lo hago en esta partecita de abajo, nos queda más 169, y este 22 que estaba sumando pasa aquí a restar, menos 22, y a este lado, como ya movimos estos dos, no nos queda absolutamente nada, que es el 0 que buscamos, ¿de acuerdo? Finalmente, pues hacemos las sumas que son necesarias. Aprovechemos este espacio arriba. Y decimos, queda x al cuadrado, menos 26 y menos 2 nos da menos 28x. 169 le quitamos 22, nos da 147. Entonces, más 147 igual a 0. Listo, ya tenemos entonces nuestra ecuación cuadrática, ya está organizada para resolver por alguno de los dos métodos, ya sea factorización o sea la fórmula de la cuadrática.
En la factorización es bastante complicado por el número que tenemos, es bastante grande. Sin embargo, podría llegar a ser práctico en el sentido de que al ser grande, pronto no son muchos los números, el número 147 no tiene muchos factores, tocaría hacer las descomposición y de pronto encontrar qué numeritos serían los que multiplicados nos dan 147. Voy a intentar hacerla por el lado de factorización. Si la veo muy difícil, pasaré a utilizar la cuadrática. La cuadrática siempre tiene la ventaja de la fórmula de que podemos colocar solamente los valores y automáticamente nos va a dar el resultado. Pero quiero intentarlo, entonces vamos a hacerlo. 147, si sumamos las cifras, nos da 12, es decir que tiene tercera. Obviamente mitad no tiene. Entonces tercera. 3 en 14 están 4. 4 por 3 nos da 12. A 14 nos sobran 2 y nos queda un 27. En esta nos da 9. Listo, miren, 49 es un número sencillo de descomponer. 49 tiene séptima, séptima y 1. O sea que los factores que multiplicados dan 147 son 3, 7 y 7. Podemos combinarlos. Entonces, por ejemplo, 7 por 3 es 21. Podemos usar 21 por 7 o podemos usar 49 por 3. Pero para que nos den este 28, creo que son el 21 y el 7. Entonces, en este caso sí nos saldría más rápido por este método. Entonces decimos dos números acá que multiplicados den 1, entonces x, 2 que multiplicados acá en 147, ya dijimos que es 21 y que es 7. Estos dos multiplicados van a dar arriba, pero como acá da positivo y aquí negativo, los dos deben ser negativos. Ahora multiplicamos en cruz. Entonces x por menos 7 me da menos 7x. X por menos 21 me da menos 21x, efectivamente menos 21 y menos 7 sumados dan menos 28x. Es decir que esta sí es la factorización. Confirmando eso, decimos pues que nos queda la factorización como x menos 7 por x menos 21 igual a 0. ¿De dónde cuál es la respuesta? La respuesta no es estos paréntesis, pilas. Es qué número hace que aquí es 0. Entonces aquí es el 7. X igual a 7. 7 menos 7 da 0. 7 menos 21 da menos 14. Pero al multiplicarse por 0 da 0. Acá otra opción es que X sea igual a 21. Ahora tenemos que utilizar lógica para la respuesta. Porque a diferencia que en la otra encontramos un valor para X y un valor para Y, acá estamos encontrando dos valores para X. Pero para el problema solo una de las dos tiene sentido. Pensemos en esto. El problema decía que Pedro dentro de 11 años va a tener la edad que tenía hace 13 años al cuadrado y la mitad. Si pensamos que Pedro tenía 7 años, hace 13 años Pedro no existía, no estaba ni en los planes de su papá. Entonces no es posible que Pedro tenga esta edad. Entonces para nosotros esta no tiene sentido. En cambio esta sí es la respuesta correcta. 21 años debe tener Pedro. Veamos entonces, 21 más 11 me dan 32 años. Dentro de 11 años, Pedro tendría 32 años. Hace 13 años, ¿cuánta edad tenía Pedro? Entonces decíamos, 21 le quito 13, ¿sí? 21 menos 10 da 11, 11 menos 3 nos da 8. Y 8 por 8, porque está al cuadrado, 8 por 8 da 64. Y la mitad de 64 efectivamente es 32. Entonces, definitivamente la edad de Pedro es 21 años. Y así se resuelve el problema de estos. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos con otro ejemplo. Entonces, repito los pasos para que estén pendientes. ¿Listo? Entonces, lo primero, leer los problemas, plantear las ecuaciones, identificar la variable X, etc. Veamos uno que dice así. Para hallar una finca rectangular de 750 metros cuadrados, entonces nos dan el área de 750 metros cuadrados. Se han utilizado 110 metros de cerca. Entonces, eso es el perímetro alrededor de la figura. 110 metros de cerca. Calcula las dimensiones de la finca. Entonces tenemos que encontrar son los valores. Vamos a pensar un momentico en eso, en las fórmulas que vienen ahí asociadas. ¿Listo? Entonces,
el área es igual de un rectángulo. Vamos a dibujarlo por acá. Entonces tengo un rectángulo acá. Su área está a la base y está a la altura. Bueno, usemos las letras que nosotros normalmente usamos en álgebra. X, Y. ¿Listo? Para hallar el área, yo lo que hago es multiplicar. Entonces digo, X por Y es igual a 750 metros. Esto ya no utilizo la A de área, sino utilizo las variables X y Y. De hecho, recuerden, la pregunta es las dimensiones. Las dimensiones son eso, el ancho y el alto, el ancho y el largo. El perímetro es la suma de los cuatro lados, es decir, 2x, ¿sí? Sumamos este con este, y 2y. Y eso nos da 110. ¿Listo? Como les decía, en este es un sistema, ya estamos usando dos letras, X y Y. Uno de estos dos es lineal y el otro es el que es el cuadrático. Un momento para pensar en esa parte. ¿Qué es lo que lo hace lineal o que lo hace cuadrático? Entonces, aquí como se multiplica por 2, el valor sigue siendo, digamos, estamos hablando en metros, al multiplicarlo por 2 sigue siendo en metros. Acá ocurre algo similar y la suma sigue siendo en metros. Entonces, esta no cambia su factor, mientras que acá metros por metros, al multiplicarse nos resulta metros cuadrados, que por eso las áreas ya se manejan en metros cuadrados. Como aquí hay multiplicación, este de multiplicación es el que me genera el factor cuadrático. ¿Listo? Entonces, la recomendación es esta. Una vez que tienes un sistema de ecuaciones para una ecuación cuadrática, identifica cuál es el lineal, cuál es el cuadrático. ¿Mm? Del
Y entonces por eso tenemos y igual a 30 y y igual a 25. Recordemos que hace un rato dijimos que una de estas dos podía ser la respuesta. Resulta que acá no especificamos quién era quién, ¿no? Con el dibujo, por la forma en que lo estamos viendo, uno pensaría que y es el más pequeño, debe ser de pronto el 25. Curiosamente, cuando vuelves a las otras ecuaciones encuentras el valor para x y seguramente va a ser el contrario. Si escojo que y es 30, pues x va a ser 25. Si escojo que y es 25, x va a ser 30. Eso lo vamos a ver. En algunos ejercicios es un poco más obvia, como en el anterior, que solamente una de las dos respuestas es la que nos sirve. Entonces, rápidamente para recordar, ¿sí? El área es igual a x por y. Si yo supongo que y es igual a 25, entonces me quedaría que x por 25 es igual a 750. Entonces el 25 que está viendo, multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Y una vez haga esa división se van a dar cuenta que x entonces resulta ser igual a 30. ¿De acuerdo? O viceversa. ¿Listo? En el perímetro también podemos verificar que cumple esa regla. Ahora, digamos aquí ya no es necesario. Ya tenemos las dos respuestas. Las dos dimensiones son 30 y 25. En algunos pocos ejercicios vamos a encontrar que las dos respuestas ya nos están respondiendo todo el problema. Entonces, chicos, esas son las características de las ecuaciones cuadráticas. Repito entonces de nuevo, tener muy en cuenta esas reglas. Entonces, hacer la lectura de los problemas, verificar dónde está la parte cuadrática que es representada por una multiplicación o algún evento donde hablen de cuadrados. Y la parte lineal se debe meter dentro de la ecuación cuadrática. Por lo general es la que siempre despejamos. ¿Se puede al revés? Sí, pero es más complicado. Viene con raíces y otras cosas. Entonces, la recomendación es hacerlo así. Bueno, chicos, ya los siguientes ejercicios entonces los tenemos que mandar ya completos. Lo veré.